La última transmisión de la estación 103.6 FM parte 1. Leo siempre tuvo una obsesión peculiar. No eran videojuegos, ni deportes, ni autos tuneados, sino el sonido. Pero no el sonido digital pulcro y perfecto de hoy en día, sino el analógico, el que crepitaba con la nostalgia de décadas pasadas. En su pequeño estudio casero en el corazón de Puebla, rodeado de cables, bobinas y grabadoras de cinta, Leo, un joven técnico de sonido con más curiosidad que experiencia, se sentía en su elemento. Pasaba horas buscando y restaurando equipos de audio antiguos, buscando esa imperfección cálida que las nuevas tecnologías habían borrado. Fue en un tianguis dominical, ese laberinto de tesoros olvidados y cachivaches, donde la encontró. Una radio de transistores de los años 80, con la carcasa de plástico amarillenta, pero sorprendentemente intacta. Parecía una reliquia común y corriente, pero algo en ella, quizás el peso inesperado, o el tacto de sus botones, llamó la atención de Leo. La compró por unos cuantos pesos, sintiendo el cosquilleo de un nuevo proyecto. De vuelta en su estudio, con el aroma a estaño caliente de su soldador flotando en el aire, Leo la conectó. Los primeros intentos fueron predecibles, solo estática o emisoras locales. Movió el dial con paciencia, afinando la perilla con la delicadeza de un cirujano. En un punto intermedio entre dos frecuencias conocidas, donde solo debía haber silencio o ruido blanco, la aguja se detuvo. Y algo más, no era música, no era una voz clara, era un murmullo, un sonido gutural, bajo, como el de una conversación lejana bajo el agua, mezclado con un leve silbido. Era la 103.6 FM. Leo frunció el ceño. Conocía las estaciones de Puebla. Había estudiado los registros. La 103.6 FM no existía. No figuraba en ninguna base de datos, en ningún registro de frecuencias, ni en las memorias más antiguas de los aficionados a la radio local. Era una frecuencia fantasma. La curiosidad de Leo, siempre voraz, se encendió. Dejó la radio encendida, el murmullo llenando el estudio con una presencia extraña. Por momentos, al azar, el ruido blanco disminuía, y entonces las escuchaban voces en lejanas. Sí, pero inconfundibles. Voces que se mezclaban con el zumbido. Voces que parecían pedir algo. Ayudan eran palabras fragmentadas. Ecos de súplicas que se desvanecían tan rápido como aparecían, ahogadas de nuevo por el murmullo constante. El tono era desesperado, casi ahogado, como si quienes hablaban estuvieran atrapados en algún lugar, luchando por salir. Leo intentó mover la radio, la antena, cualquier cosa para mejorar la señal a nada. La 103.6 FM persistía, inmutable, su transmisión un eco etéreo de algo que no pertenecía a su tiempo ni a su realidad. Cada vez que escuchaba esos fragmentos de súplica, su piel se erizaba. No era una broma de radioaficionados. El sentimiento de angustia que transmitían era demasiado real, demasiado crudo. Se sentía como si hubiera sintonizado una conversación privada con la desesperación misma. La radio de transistors, antes un simple hallazgo en un mercadillo, se había transformado en una puerta a lo desconocido. Leo ya no la veía como un objeto. La sentía como un faro que emitía una señal de auxilio desde algún lugar más allá de lo comprensible. La obsesión se apoderó de él. Tenía que descifrar esa transmisión. Tenía que entender quiénes eran esas voces, qué era ese murmullo, y por qué la estación 103.6 FM estaba transmitiendo al vacío, como un mensaje en una botella lanzado a través del tiempo. El gancho estaba puesto en Leo, no podía ignorar la llamada. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia fascinante que me dejó sin palabras. ¿Alguna vez han sentido que hay señales misteriosas flotando en el aire, esperando ser descubiertas? Les presento a Leo, un apasionado del sonido analógico en Puebla. No era cualquier técnico de audio, era un cazador de tesoros sonoros, enamorado de esos crujidos y texturas que solo el equipo vintage puede ofrecer. Su estudio era como una máquina del tiempo, lleno de cables y equipos que contaban historias de décadas pasadas. Un domingo cualquiera, en uno de esos tianguis, donde los tesoros se esconden a plena vista, Leo encontró algo especial en una radio de transistores de los 80 en amarillenta, pero con un aura diferente. ¿Saben esa sensación cuando encuentran algo que parece llamarlos? Así fue para Leo. Pero amigos, aquí es donde la historia da un giro increíble. En su estudio, mientras experimentaba con la radio, encontró algo que desafía toda lógica. La frecuencia 103.6 FM en una estación que oficialmente no existe. No está registrada, no aparece en ningún documento, es como un fantasma en el dial. Y lo que transmitía, no era música normal, ni comerciales, ni locutores alegres. Era algo más oscuro, más misterioso. Voces distantes, como susurros bajo el agua, pidiendo ayuda. ¿Se imaginan encontrar algo así? Voces reales, desesperadas, atravesando quién sabe qué dimensión para llegar a nosotros. Leo se obsesionó, y francamente,
¿Quién no lo haría? Esta radio se convirtió en su ventana a lo inexplicable, un puente entre nuestro mundo y, ¿qué exactamente? ¿Un universo paralelo? ¿Un mensaje del pasado? ¿O algo más siniestro? ¿Y saben qué es lo más intrigante? Esta historia apenas comienza. Leo está determinado a descifrar el misterio de la estación 103.6 FM, y nosotros seremos testigos de su búsqueda por la verdad. Si esta historia los atrapó tanto como a mí, no olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones. La segunda parte viene con revelaciones que les pondrán los pelos de punta. ¿Qué creen que encontrará Leo? Déjenme sus teorías en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, veces, las señales más misteriosas están justo en el aire que respiramos. ¡Hasta la próxima! La última transmisión de la estación 103.6 FM parte 2. La curiosidad de Leo se transformó rápidamente en una obsesión febril. La radio, esa vieja caja de transistores, se había convertido en el centro de su universo. Había conectado su equipo de grabación profesional, registrando horas y horas de la estación 103.6 FM. El murmullo constante lo acompañaba incluso mientras dormía, filtrándose en sus sueños, tejiendo pesadillas de voces ahogadas y gritos lejanos. Estaba convencido de que, si lograba limpiar la señal, encontraría la clave. Pasó días encerrado en su estudio, analizando las ondas de sonido, ecualizando, filtrando, buscando cualquier patrón, cualquier palabra clara, en el caos de la estática. En un momento de frustración, casi por capricho, decidió probar algo drástico. Seleccionó un fragmento particularmente denso de la transmisión, una mezcla de siseos y lamentos indistinguibles, y lo reprodujo al revés. Lo que escuchó, lo congeló hasta la médula. En medio de la distorsión invertida, una voz, gutural y extraña, pero inconfundiblemente mecánica, articuló unas palabras. La primera fue un nombre. Leo en su propio nombre. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Las siguientes palabras fueron una secuencia de números coordenados geográficos. Con manos temblorosas, las tecleó en su buscador de mapas. La pantalla se iluminó, revelando un punto en el mapa de México en un lugar remoto, oculto en una zona boscosa a varias horas de Puebla. Una región que Leo nunca había visitado ni tenía razón alguna para conocer. Era un paraje olvidado, casi inaccesible, perdido en el tiempo. La radio 103.6 FM dejó de ser un simple misterio. Se había convertido en una profecía personal. Cada noche que pasaba la señal de la 103.6 FM se volvía más nítida, más vívida. Ya no eran simples murmullos. Los susurros se transformaban en llantos desgarradores y gritos agónicos, tan reales que Leo podía sentir el terror de quienes los emitían. Los clamores de ayuda eran ahora claros, desesperados, cargados de una agonía inmensa. Sentía el dolor y el pánico de esas voces a través de la estática. Y luego, entre la cacofonía de gritos, una frase se repitió con una insistencia macabra, una y otra vez, hasta perforar el alma de Leo: no vengas. No vengas no vengas. La advertencia era directa, innegable. Pero al mismo tiempo, la radio cobró una vida propia en su estudio. Se encendía sola en mitad de la noche, inundando su apartamento con el murmullo fantasmal. La estática no se limitaba a la radio vieja. Susurraba en su teléfono, se filtraba en los altavoces de su computadora, como si la frecuencia lo estuviera persiguiendo, intentando establecer un contacto más íntimo, más invasivo. La sensación de ser observado, de que algo proveniente de esa transmisión lo estaba escudriñando, se volvió abrumadora. Las sombras en su estudio parecían moverse. Las voces de la radio parecían provenir de rincones oscuros de la habitación. El miedo era paralizante, pero también lo era la necesidad de entender. ¿Por qué su nombre? ¿Por qué esas coordenadas? Era una trampa, una advertencia de algo que ya había sucedido, o de algo que estaba por venir. La lucha interna era insoportable. El instinto de supervivencia le gritaba que apagara la radio, que destruyera el aparato y olvidara todo. Pero la obsesión del técnico, el impulso de descifrar la última frecuencia, de encontrar la verdad detrás de las voces y los gritos, era demasiado fuerte. Sentía una fuerza ineludible que lo arrastraba hacia ese punto en el mapa, hacia la estación 103.6 FM, un lugar al que le suplicaban que no fuera, pero que lo llamaba con una voz más antigua y poderosa que la de su propio miedo. La advertencia de la radio, no vengas, se había convertido en un eco constante en la mente de Leon, pero la obsesión era un veneno más potente que el miedo. Aquellas coordenadas, su propio nombre en una voz invertida, los gritos de agonía que cada noche se volvían más nítidos. Todo lo arrastraba hacia el abismo. A pesar de la lógica, a pesar del pánico que lo hacía temblar, Leo cargó su pequeña mochila con lo esencial y la radio de transistor, la fuente de su tormento, y emprendió el viaje hacia el punto marcado en el mapa. La ruta lo llevó lejos de las luces de Puebla,
por carreteras cada vez más estrechas y accidentadas. El asfalto dio paso a la tierra y, finalmente, el camino se convirtió en un sendero cubierto de maleza, serpenteando por un bosque denso y olvidado. Los árboles se alzaban como esqueletos sombríos, while silencio, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus botas, era más opresivo que cualquier ruido. Horas de caminata lo llevaron a un claro apartado, escondido de la vista como un secreto guardado por la naturaleza. Wyeth, una antena de radio oxidada, altísima y espectral, se alzaba hacia el cielo gris, un monumento al abandono. A su lado, apenas visible entre la vegetación, había una pequeña cabina de transmisión decrépita. Su corazón dio un vuelco, sorprendente. A pesar de su estado ruinoso, un tenue y enfermizo brillo rojizo emanaba de su interior. La frecuencia 103.6 FM no era una ilusión, tenía un origen físico. Con la garganta seca y el pulso martillando en sus sienes, Leo empujó la puerta de madera astillada. El interior de la cabina era un caos de polvo, telarañas y equipos viejos. El aire era pesado, con un olor a humedad y a metal oxidado. En el centro de la pequeña habitación, un antiguo panel de control estaba encendido, sus luces parpadeando débilmente, confirmando la frecuencia en 103.6 FM, la fuente del murmullo, y los gritos. Sobre una mesa de trabajo cubierta de mugre, entre montañas de cintas desechadas, Leo vio algo, una serie de viejas cintas de carrete abierto. Su instinto de técnico de sonido lo obligó a acercarse. Con manos que temblaban visiblemente, tomó una de las cintas y la colocó en un viejo reproductor de carrete que, milagrosamente, parecía estar conectado y funcional. Play. Lo que escuchó lo paralizó. El sonido que emanaba de los altavoces no era el murmullo, ni los gritos genéricos. Era su propia voz, clara, inconfundible, pero llena de un terror que nunca antes había experimentado. La voz de Leo, desgarrada por la desesperación, balbuceando, «Ayuda, por favor, estoy atrapado». Eran las mismas súplicas que había escuchado en la radio en su casa, pero ahora eran las suyas propias, grabadas hacía ¿cuánto tiempo? Años, décadas. La grabación continuaba, sus gritos volviéndose incoherentes, pidiendo clemencia a un ser invisible. Mientras la cinta seguía reproduciéndose, un clic metálico resonó en la cabina. Era la radio de transistores que había traído consigo, la que encontró en el mercadillo. Se encendió sola, la pequeña luz de su dial, brillando en el 103.6 FM, y de sus altavoces. Comenzó a transmitirse un sonido gutural, pesado, rítmico, la respiración de Leo, no la respiración normal, sino una respiración ahogada, forzada, cada vez más acelerada, llena de pánico. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había encontrado una transmisión del pasado, había encontrado la transmisión de su propio futuro. La voz en la cinta era el mismo, atrapado en este lugar, suplicando, y el sonido de su respiración que salía de la radio era el registro en vivo de su propia agonía. Había sido atraído, no para descubrir un misterio, sino para convertirse en parte de él. En esa estación fantasmal, el tiempo no existía. Él era la última transmisión, condenado a repetir su terror en un bucle eterno para cualquiera que, como él, sintonizara la 103.6 FM. El sonido de su respiración ahogada llenó la cabina. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el bosque de sombras largas y ominosas. La luz de la cabina parpadeó, y luego se fundió a negro. ¿Qué te ha parecido el desenlace de la historia? Espero que les dé a tus espectadores escalofríos duraderos.